tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase ahora multimodal y bienvenidos a la materia, aunque ya les di las bienvenidas en el introductorio que aparece en el aula virtual. Bienvenidos a su curso de métodos matemáticos. Hoy en esta clase multimodal les digo que ya en la plataforma aparece el material audiovisual y el material escrito con el cual vamos a trabajar. Está una guía bastante completa, de la cual casi vamos a trabajar el 70% de la materia, ¿sí? Porque en la última actividad por allí vamos a tener un trabajo de investigación, el cual también va a ser orientado por mí, y pues las otras van a ser 3 pruebas. Bueno, vamos a iniciar esta clase y vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción del módulo 1, que es la introducción a la variable compleja, ¿sí? Vamos a ver en esta clase un poquito de lo que es la introducción, el módulo 1, que es introducción a la variable compleja. A la variable compleja. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Como dentro de la materia vamos a manejar lo que son los números complejos, o también llamados números imaginarios. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, más que todo, revisar las operaciones fundamentales. Cómo sumar complejos, cómo restar complejos, y eso nos va a dar en esta clase, pues también por el motivo del tiempo, poder afrontar la clase que ya está montada dentro de la plataforma y el material también que está montado. Entonces, si pulimos esos detalles, casi que vamos a poder digerir el otro material. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, como es la introducción a la variable compleja. Nosotros vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Vamos a iniciar, un segundillo. ¿De dónde emergen los números complejos? Porque recuerde que nosotros manejamos inicialmente en lo que era, incluso hasta cálculo 3, porque ya en cálculo 3 no, en matemática 3, corrijo, ya en matemática 4 hay una parte de la matemática 4 que se dedica al estudio de la variable compleja. Y en ese estudio de la variable compleja, nosotros nos vamos a encontrar con los números imaginarios, aquellos números que también desde hace mucho tiempo habíamos tocado en muchos, en su curso incluso de bachillerato, que creo que se ve en 4º año. Claro, no a este nivel, porque este nivel ya es un nivel universitario, un nivel extrapolado, ¿no? Porque fíjate que para llegar a este curso es necesario tener aprobadas las 4 matemáticas, matemática 1, matemática 2, matemática 3 y matemática 4. Entonces ya este es métodos matemáticos. Y vamos a ver entonces, a recordar un poquito que era un número complejo. Un número complejo, vamos a partir de lo siguiente, para hablar de un complejo. Si yo tengo x cuadrado más 1 y lo igualo a 0, ¿verdad? Y yo le digo a ustedes, bueno, vamos a calcular lo que es el valor de x allí, ¿ves? Entonces cualquiera dice, bueno, profesor, voy a comenzar a despejarlo. X al cuadrado va a ser igual a menos 1, ¿correcto? Este que está positivo, lo paso hacia allá, negativo. Y aquí vamos a decir que X va a ser igual a la raíz, si paso una raíz es más o menos, ¿no? Más o menos 1. Pero vamos a trabajar con la parte positiva, vamos a considerar la parte positiva. Entonces la raíz de menos 1. Si ustedes tienen por allí una calculadora a la mano, y yo voy a hacer el cálculo, por lo menos que la calculadora esté en los números reales de menos 1, esto me da matemáticamente error, ¿sí? Porque sabemos que en los números reales, los números reales que están compuestos por naturales, enteros, racionales y irracionales, que son los que tienen la raíz, y hablemos específicamente de los números irracionales, que son el número doble, el número pi,
Y los números cuya raíz es una expresión decimal, cuyos decimales son infinitos, no repetitivos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la raíz entonces allí, en los números racionales, es una raíz de índice par, es negativa, que produce un error, no existe? Entonces, por ello, fue necesario crear que este despeje de esa variable, que nos da la raíz de -1, transformarlo a un número imaginario. Es decir, en este estudio de variable compleja, incluso ustedes lo tocaron en su curso de matemática 4, la raíz de -1, la raíz de índice, que es la mínima raíz de índice 2, va a ser igual a imaginario. ¿Ok? Entonces, partiendo de acá, ¿sí? De que la raíz de -1 es igual a un imaginario, ¿sí? Nace el estudio de la variable compleja. Es decir, que entonces, para efectos de ahora en adelante, la raíz de -1 va a ser igual a un imaginario. ¿Ok? Fíjense que en este caso, cuando yo reviso también, profesor, ¿qué pasa si yo potencio ahora un número imaginario? Vamos a pensar en potenciar un número imaginario. Lo potencio. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si, profesor, qué pasa si yo tengo i cuadrado? I cuadrado va a ser igual a, entonces, ¿a qué? A decir, la raíz, vamos a verlo aquí, la raíz de -1 elevado ¿a qué? Al cuadrado. Recuerden que si yo tengo raíz de índice 2 con exponente 2, ¿qué me va a dar? -1. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a aprender que si yo potencio este número imaginario y lo elevo al cuadrado, me va a dar ¿qué? -1. Correcto, nos va a dar -1. Ahora bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre si por lo menos en vez de potenciarlo a la 3, elevarlo al cuadrado, yo lo elevo a la 3? Que yo entonces aquí voy a tener que esto va a ser igual ¿a quién? A la raíz, o yo lo puedo mirar así, vamos a mirar así primero. I cubo lo puedo escribir como i cuadrado por i, ¿verdad? ¿Sí o no? Puedo escribir como i cuadrado por i. Misma base, sumo los exponentes. ¿Por qué? Porque yo me voy a aprovechar en que ya tengo calculado i cuadrado, que es menos ¿qué? -1 por quién? Por i. Significa que este i cubo va a ser igual ¿a quién? A menos i. Y de esta manera yo pudiese seguir jugando, ¿verdad? Porque entonces yo digo, bueno, el día que, cuando yo tenga que utilizar una potencia que me parezca así, por lo menos i a la 4, vamos a aumentarle un poquito más el exponente. Entonces cualquiera pudiese pensar, bueno, profesor, como yo ya conozco cuánto vale i al cuadrado, que es -1, entonces yo puedo separar allí, y es permitido, i cuadrado por i cuadrado, profesor. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar i a la 4, que va a ser -1. Vamos a meterlo así, -1. ¿Por quién? Por -1. Menos por menos queda, muchachos, da más 1. Entonces, i a la 4 será 1. Ahora bien, pensando en i a la 5, y ahorita que vamos a ver qué va a pasar, porque esto lo vamos a utilizar mucho por allí más adelante, vamos a ver la base de lo que está más profundo en su material audiovisual, en su material escrito. ¿Qué pasa si entonces yo potencio acá i a la 5? Que entonces cualquiera pudiese pensar, ah, profe, fácil, como usted ya me dijo quién era i al cuadrado y me dedujo quién era i a la 4, yo lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Si lo puedo hacer de dos maneras, yo lo puedo hacer i a la 1 y por i a la ¿qué?
a la 4. Entonces, ¿qué me quedaría ahí a la 5? ¿Y por quién? Por menos 1. ¿Sí? Y por menos 1. Entonces, y a la 5, ¿quién es? Menos i. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasa si ya la potencia, un ejemplo, ya se sobrepasa, entonces ya la potencia ya deja de ser y a la 5, pero por lo menos pensemos en uno más grande. ¿Qué pasa si es a la 20? Entonces yo voy a comenzar a ir a la 5 por ahí, y si es ir a la 50, ya se complica un poco la cuestión. Entonces, pensando en lo que les dije, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿qué pasa si este fuera i a la 20? Vamos a colocar así a la 20. ¿Cómo lo calcularíamos? Entonces pensaríamos, ¿será que lo puedo hacer i cuadrado por i cuadrado por i cuadrado, o y a la 5 por i a la 5 por i a la 5? Se puede hacer. Pero ¿qué pasa si ese fuera 200? Difícil. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar y a la 20, el exponente, y lo vamos a dividir entre 4. ¿Cierto? 5 por 4, ¿qué es? 20. ¿A este qué? Pago. Quiere decir que y a la 20 va a ser igual a ¿quién? Ahí y a lo que me quedó en el cociente. Y a la 5. ¿Ok? Entonces, ¿y a la 5 cuánto es? Y a la 5 es menos i. ¿Cómo lo demostramos? Y a la 5 es menos i, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. 5 por 4 es 20, ¿ok? Y a la 5 es menos i. Vamos a ver si eso es cierto. Porque entonces i a la 20, vamos a ver si yo lo puedo escribir como i a la 5, por i a la 5, por i a la ¿qué? 5, por i a la 5. Pero i a la 20, si vamos a demostrar a ver si nos da esto. Sería menos i, ¿por quién? Por menos i. Creo que es por menos i. ¿Sí? Ya, corregimos aquí, ya va a quedar un fallito aquí. 5 por 4 es 20. Me va a quedar i a la 0. Ah, corrijo, hay algo aquí. Esta va a ser i a la 0, no i a la 5. Vamos a corregir, ya para corregir que aquí hay un error. Ya va, que hay un error en el problema. Porque este sería i a la ¿qué? I a la 20. Entonces ya va, que hay un pequeñito error. Vamos a ubicar por acá. Entonces, el i a la 20 lo pudiésemos escribir nosotros, perdón, como i a la 20, que va a ser i a la 5, por i a la 5, por i a la 5, que igual a i a la ¿qué? A la 5. Entonces, este i a la 20 va a ser menos i, por menos i, por menos i, por menos i. ¿Qué me va a quedar ahí? Menos por menos da más, por menos da más. ¿Y a la qué? Y a la 4. Quiere decir que todos me van a quedar. ¿Y a la 4 cuánto es entonces? Y a la 4 es 1. Ya para hacerle la demostración. Entonces yo también pudiese hacer este problema de la siguiente manera. Yo pudiese tomar, en vez de hacer todo eso, aquí para que se entienda mejor, disculpen hace rato que veo un error, lo vamos a partir entre ¿qué? Entre 4, corrijo. Digo, entre 4, 5 por 4, ¿qué es? 20, a este pago. Lo que me quede como resto, como residuo aquí, va a ser el exponente de la i. Es decir, i a la 20 va a ser igual a i a la ¿qué? A la 0. Pero en este caso va a quedar que i a la 0 es 1. O va a dar la unidad, ¿no? En este caso. Bien. Entonces, fíjate, se comprueba porque entonces lo podemos hacer por acá.
lo podemos hacer como si fuera aquí y a la 25, entonces divido entre 4, ¿sí? 4 por 5, 20, me queda como residuo 5, me quedaría y a la 25 sería y a la 5, ¿ok? Entonces, esto era para comprobar esto, ¿ok? Bueno, una vez aclarada la duda y aclarado el error que había allí, vamos a continuar con las operaciones. Vamos a ver operaciones con números complejos. Operaciones, vamos a escribir aquí. Operaciones con números complejos. Las operaciones con números complejos, ¿verdad? Vamos a tener, al igual que los números reales, suma, resta, multiplicación e incluso división de complejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a comenzar con la primera, que es suma, la suma o la adición, ¿no? Vamos a comenzar con la suma. Antes de hacer la suma, les voy a decir que nosotros vamos a trabajar los complejos de manera binómica y que se pueden representar incluso en un plano donde el eje horizontal van a ser los reales y en el eje vertical van a estar los imaginarios. ¿Correcto? Entonces, yo puedo escribir un número complejo como, si digo que estas son las Y y estas son las X, y aquí va a estar mi número, ¿qué? Mi número complejo Z. Yo lo puedo escribir como que Z va a ser igual a X más ¿y qué? Y. Esta va a ser la parte ¿qué? Parte real, y esta va a ser la parte ¿qué? Parte imaginaria. Parte real y parte ¿qué? Imaginaria. Así es que nosotros vamos a trabajar ¿qué? Un número ¿qué? Un número complejo. Como de manera binómica. Parte real y parte imaginaria. Claro, esto vamos a ver que lo vamos a poder transformar a polar. ¿Qué pasa con la suma entonces de complejos de manera binómica? Que si yo tengo, por ejemplo, para la suma un Z1 definido como un X1 más un Y1, y aquí tengo un número complejo Z2 como un X2 más un Y2, para hallar su suma, Z1 más Z ¿qué? 2 va a ser X1, ¿sí? Un X1 más un X2, vamos a unir la parte real, más un Y1 más Y ¿qué? 2. Fíjate que entonces vamos a sumar la parte real del número complejo, del primer número complejo, con la parte real del segundo número complejo, y la parte imaginaria del primer número complejo con la parte imaginaria del segundo número complejo. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo, si a mí me dan, puedo ahorrar esta parte aquí. Si me dan, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Un ejemplo, vamos a colocar aquí dos zetas, un Z1, un Z2. El Z1, me dicen ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Z1 igual a 3 más 4i y Z2 igual a 5 más 6i. Ejemplo. Y me piden hallar en este caso a y Z1 más ¿quién? Más Z2. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar y vamos a ubicar lo que ya hicimos en la teoría, que mi Z1 más mi Z ¿qué? 2 va a ser la parte real, que es 3 más ¿quién? Más 5 más 4 más 6 ¿qué? Sería I 4 más 6, ¿verdad? Entonces Z1 más ¿quién? Más Z2 va a ser 3 más 5, 8 y 4 más 6 ¿qué es? 10. Entonces,
Este lo vamos a escribir como parte real y parte imaginaria, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Yo lo puedo dejar así o también lo puedo expresar como Z1 más Z2, que va a ser 8 más 10, ¿qué? Más 10 y también se puede escribir de esta manera, ¿no? Ahí puede ir adelante y puede ir atrás. Ahora, fíjate que para la suma de manera binómica es muy sencillo. Vamos a hacer la resta o la sustracción de números complejos. Vamos a hacer como número 2 la resta. Y de pronto, ¿qué es lo que va a ocurrir con la resta? Que yo igualmente voy a tener un X1, Y1, un X1 más YY1 imaginario. Y aquí voy a tener un Z2 que va a ser un X2 más un Y2 imaginario. Entonces, mi Z1 menos mi Z, ¿qué? 2. Vamos a cargar X1 más Y1 menos X2 más Y, ¿qué? Y2. Mi Z1 menos mi Z2, ¿qué va a ser aquí? X1 más Y1. O lo podemos hacer de manera directa. Vamos a hacerlo de manera directa, que quede mejor. Y ese de manera directa, ¿qué va a ser? X1 más por menos a menos, la parte real, y más Y1 más por menos a menos, Y2 imaginario. Y lo puedo meter aquí. O lo puedo meter al final también. Entonces, si yo hago un ejemplo, si yo acá hago un ejemplo, vamos a hacerlo acá. Bueno, en esta parte del pizarrón. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Que en el ejemplo, yo tengo entonces a quién. Supongamos que en el 1 tenga Z1, que es igual a 3 más 4i, lo puedo mirar así, y Z2, yo tenga 2 menos 2 menos 2. 5i, vamos a colocarle por acá. Entonces, para efecto de este problema, nos piden que hallemos Z1 menos Z2. Bueno, vamos a escribirlo aquí, hallé Z1 menos Z, ¿qué? Z2. Fácil. Agarramos y tocamos Z1 menos Z2. Va a ser 3 más 4 imaginario. Menos, que aquí no borro bien, menos 2 menos 5 imaginario. O sea, acá nos va a quedar que Z1 menos Z2 va a ser 3 más por menos a menos 2 más 4 más menos por menos da más 5 imaginario. Y aquí me va a quedar que Z1 menos Z, ¿qué? 2 va a ser 3 menos 2, 1, y 4 más 5, que es 9, ¿qué? Imaginario. Entonces, fíjate que lo que es la adición, lo que fue la potenciación, la adición, y lo que es la sustracción de números enteros no es tan difícil. Claro, repito, son las bases elementales para poder afrontar los problemas que más o menos nosotros vamos a tener dentro de la complejidad de la materia. Es como la base. Pero por lo menos yo pudiese ahora, vamos a hacer otra operación. Ya vimos suma resta, vamos a ver multiplicación de complejos, que es súper importante. Si nos da oportunidad ahorita, podemos ver transformación de un número complejo a un complejo binómico a polar complejo. ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que es multiplicación o producto de complejos. La multiplicación o producto.
La multiplicación y producto de números complejos, por lo menos yo tengo aquí lo que es Z1, va a ser X1 más Y, vamos a decir, y Y1. Y yo tengo Z2 igual a X2 más un Y, Y2. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí cuando yo diga Z1 por quién? Por Z2, que va a ser X1 más Y1 por X2 más un Y, Y2. Que vamos a ser una especie de propiedad distributiva, ¿sí? Porque de pronto, así como hagamos de manera el global, vamos a hacer cualquier ejercicio. O sea, acá, este me va a multiplicar a este, y este me va a multiplicar a este. Este me va a multiplicar a este. La parte imaginaria también me va a multiplicar completamente al otro número complejo. Entonces aquí me va a quedar que Z1, ¿por quién? Por Z2, ¿verdad? Va a ser igual a, vamos a ver, X, vamos a hacerlo así, X1 por X2, parte real por parte real, más por más a más, X1 por Y2, y aquí va a quedar, ahí la coloco al final, imaginario. Ahora voy con la parte imaginaria del primer número complejo, que vendría siendo más Y1 por X2 imaginario, más por más a más, Y1 por Y2, y aquí va a ser, fíjate que aquí tenemos que como es imaginario por imaginario, que la voy a colocar en rojo, va a ser imaginario ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Como nosotros hace rato, un momento, vimos lo que era potenciar un número complejo, ¿verdad? Entonces acá nos va a quedar que este imaginario al cuadrado lo va, ¿esto qué es? Menos 1, ¿correcto? Significa entonces que aquí este producto de manera genérica me va a quedar Z1 por Z2 va a ser X1 por X2 más X1 por Y2 en Y más un Y1 por X2 en Y. Más por menos a menos, menos Y1 por quién? Por Y2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar lo que es la parte imaginaria. Está multiplicado aquí por, ¿sí? La parte real, perdón, que vendría siendo esta que estoy señalando en rojo, con la parte real y la parte imaginaria, vamos a señalar en negro, que es esta con la parte imaginaria. Significa entonces que me va a quedar Z1 por Z2 va a ser X1 por X2 menos Y1 por Y2, esa sería la parte real, y aquí la parte imaginaria que nos va a quedar X1 por Y2 más Y1 por X2 en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Una vez ya definido lo que es este producto, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer por acá. Y lo vamos a hacer por este lado. Con dos números complejos. Con dos números complejos. Entonces, en el 2 va a ser un Z1 igual a 3i, un ejemplo, perdón, 3 más 4 en i y un Z2 que va a ser un, coloquémosle aquí una variante menos 2, negativo, a la parte real, más 5, más 2, más 3i. Y nos piden que haya Z1 por Z2. Sí, vamos a hallar la multiplicación de eso. Y aquí sería Z1 por quién? Por Z2 va a ser 3 más 4 imaginario por menos 2
más 3 imaginario. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que hacemos de manera genérica, una especie de propiedad distributiva, teniendo en cuenta también la potenciación, que si nos queda un y al cuadrado va a ser menos 1. O sea, aquí me va a quedar este por este, este por este, este por este y este por este. O sea, la parte real del número por todo el segundo complejo y la parte imaginaria del primer número por todo el segundo complejo. Vamos a ver cómo nos va a quedar aquí. Vamos a hacerlo incluso de manera directa. Podemos hacerlo de manera directa. Más por menos da menos. 3 por 2 da menos, ¿qué? 6. Más por más da ¿qué? Más. 3 por 3 da 9, ¿qué? Imaginario. Ahora voy con este. Más por menos da ¿qué? Menos. 4 por 2, 8. Imaginario. Y finalmente, más por menos da ¿qué? Menos. 4 por 3, 12. Imaginario porque tiene y por y cuadrado. Entonces acá nos va a quedar que este va a ser menos ¿qué? Y cuadrado es menos 1. Significa entonces que Z1 por Z2 va a ser menos 6 y 9 menos 8 va a ser ¿qué? Más imaginario menos 12 ¿por quién? Por menos 1. Y aquí nos va a quedar entonces Z1 por quién? Por Z2 va a ser menos 6 más y menos por menos a más 12. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que entonces me va a quedar que vamos a, en este caso, a sumar la parte real de manera algebraica con la parte real y va a quedar Z1 por Z2 va a ser menos 6 más 12 da que 6 positivo más ¿quién? Más sí. Fíjate que entonces nosotros ya hemos avanzado con lo que es la operación de ¿qué? De las operaciones básicas. Vamos a hacer por último, si nos da oportunidad, lo que es el cálculo de la división de polinomios. Perdón, corrijo, división de polinomios, división de complejos, corrijo. División de complejos, ¿no? Vamos entonces a hacer, voy a borrar aquí, hacer la división de números complejos. ¿Cómo funciona? Son las operaciones básicas, ese es el objetivo de esta clase. Las otras clases, repito, están disponibles en la plataforma para que complementen con el material escrito y con esta base, más las que están en plataforma, puedan enfrentarse a su primer examen. La primera prueba la van a tener el 10 de julio, hacemos tal 10 de junio, y va a estar disponible hasta el 11 de junio a las 11:59 de la noche. Si tiene alguna dificultad en ese lapso de tiempo, me la pueden hacer saber vía el aula virtual, vía correo o el WhatsApp. Recuerden que dentro del programa que yo les dejé están los acuerdos de lo que es la materia y allí yo he expresado que, bueno, una dificultad me la tienen que hacer. No es que el examen sea el viernes, entonces me van a escribir el otro sábado, perdón, de este viernes en 8. Bueno, vamos a continuar. Ya hemos tenido por ahí un problema técnico con la electricidad. Ya creo que por el factor tiempo estamos sobre el tiempo. Vamos a, sin embargo, a tratar de plantear lo que era la división. Les venía comentando que no vamos a, digamos, de cierta manera, a sacar una excusa para el examen, ¿no? O sea, la excusa se puede presentar porque yo entiendo que hay problemas, de pronto puede haber un problema de servicios y se nos puede caer el internet, etcétera. Pero me lo tienen que hacer saber en el lapso de la prueba. No es que entonces la prueba sea el viernes y entonces me van a decir, profesor, es que el viernes pasado a mí se me olvidó decirle que a mí se me dio la luz. No, porque pierden la evaluación. Entonces vamos a tratar de que si pasa algo, ahí mismo, mire, profe, mañana deme chance para que sea el viernes,
para que sea el viernes. Vamos a tratar entonces en estos 5 minutos que nos quedan, más o menos, tratar de plantear la última operación, que va a ser lo que es la división de complejos. La división, que vendría siendo la otra operación, siendo la cuarta. Para ir complejos, lo vamos a hacer de manera, un ejemplo, supongamos que yo tenga Z1, que es 3 más 4i, y tenga Z2, que va a ser menos 2 más 3, que imaginario. Y yo tenga que ir Z1 entre Z, ¿qué? 2. Entonces, 3 más 4i. Y aquí tenga menos 2 más 3i. Y aquí, para yo poder dividir números complejos, ya va para aumentar aquí. Lo que vamos entonces a multiplicar es por la conjugada del denominador. ¿Cuál es la conjugada del denominador? Es tomar este que aparece aquí, menos 2 y 3i, y aquí va a escribir menos 2, y aquí va a escribir 3, ¿qué? Imaginario. Y si este es más, aquí coloco, ¿qué? Menos. Voy a colocar menos en el numerador y voy a colocar menos en el denominador, ¿correcto? Es decir, que aquí me va a quedar que arriba lo que va, básicamente lo que va a dar es una multiplicación de ¿qué? De complejos, ¿sí? Este negativo. Y este también, este por este entonces, ¿eh? Una multiplicación de complejos. Y abajo, en el denominador, corrijo, aquí vamos a aplicar lo que es producto de la suma por su diferencia. O sea, para resolver esto, va a ser A más B, ¿por quién? Por A menos B, que va a ser A cuadrado menos ¿quién? Menos B al cuadrado. ¿Qué significa entonces? Arriba, cuando yo aplico la conjugada del denominador, y entiéndase por conjugada que vamos a copiar el mismo binomio, pero le vamos a cambiar el signo del medio, es para poder aplicar lo que es el producto de una suma por su diferencia. Ahora bien, arriba en el numerador me va a quedar una multiplicación de complejos. ¿Cómo me va a quedar entonces finalmente esto? Que Z1 entre Z, ¿qué? 2 va a ser igual a ¿quién? Más por menos da menos. 3 por 2, 6. Más por menos da menos. 3 por 3, ¿qué es? 9 imaginario. Más por menos da menos. 4 por 2, 8 imaginario. Más por menos da menos. 3 por 4, 12 imaginario al cuadrado. Fíjate que nos va a generar el mismo número que hicimos ahorita. Casi el mismo, ¿no? No el mismo. Sino no el mismo, perdón, porque este tiene un negativo aquí. Pero similar. Z2, ¿y qué me va a quedar aquí? Menos 6, aquí esta parte imaginaria la sumo, vendría siendo este y esta, que es menos 17 imaginario, y aquí quedaría menos 12 por menos 1. Recuerde que este imaginario cuadrado es menos 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir abajo? ¿Abajo qué me va a quedar? Vamos a aplicar en el denominador lo que es el producto de la suma por la diferencia, que no es una diferencia al cuadrado, que va a ser menos 2 al cuadrado más, perdón, es negativo, menos 3 elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces ahora aquí me va a quedar abajo, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y aquí voy a elevar menos 3 elevado al cuadrado por i cuadrado. O sea, aquí me va a quedar que Z1 entre Z2 va a ser menos 6, menos 17i, menos por menos más 12, ¿verdad? Y aquí va a ser 4, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y este i cuadrado va a ser ¿quién? Menos 1 también. O sea, va a quedar menos 1 acá. Aquí me va a quedar, en la parte del numerador, como una multiplicación de números complejos, sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, aunque ya la parte imaginaria ya viene agrupado, ¿no? Entonces aquí me queda menos 6 más 12, ¿da qué? 6 menos 17 imaginario,
Y en la parte de abajo me va a quedar 4 menos por menos a más 9. ¿Correcto? Y aquí vamos a terminar el ejercicio que es Z1 entre Z2. ¿Correcto? Z1 entre Z2. Y aquí me va a quedar 6 más, perdón, menos corrijo, menos 17 imaginario. 4 más 9, ¿cuánto es? 4 más 9 es 13, ¿correcto? 4 más 9 es 13. Y aquí me va a quedar que Z1 entre Z2, como yo debo expresar mi número imaginario en un binomio, parte real y parte imaginaria, yo voy a subdividir aquí 6 entre 13 menos 17 entre 13. Y como estos números no son simplificables, entonces yo voy a tener finalmente que este va a ser el cociente que va a estar dado por ¿quién? Por 6 entre 13, que es la parte real, menos 17 entre 13, que es la parte imaginaria. Bueno, muchachos, por ahora se nos agotó el tiempo de la clase. Sin embargo, los invito a que revisen el material escrito, el material audiovisual que ya está montado. Les di la base para que refuercen ese, que ya es materia como tal de la introducción a variable compleja, que es un ejercicio ya de más alto nivel, pero teniendo esta base lo podemos afrontar, porque tiene material escrito y material audiovisual de toda la unidad del módulo 1 del examen del viernes. Dios los bendiga y que tengan una feliz y bendecida tarde. Gracias.